¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa, La Semana del Parlamento, en este sábado 12 de febrero de 2011. Estamos emitiendo para el norte de la isla y para el área metropolitana a través de la señal de Mírame Televisión y para el sur de Tenerife en Canal 8 Televisión. Iniciamos este programa como siempre con un perfil político y personal de uno de los protagonistas de esta Cámara Parlamentaria. Hablamos hoy con Marisa Zamora. Ella es la secretaria primera de la Mesa del Parlamento y antes de iniciar la entrevista vamos a ver algunos datos sobre su trayectoria personal y política. María Luisa Zamora Rodríguez. Nació en Santa Cruz de Tenerife en 1956. Es licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna. Carrera musical de piano. Estudios incompletos de violín. Profesora de Derecho Romano en la Universidad de La Laguna. Teniente de alcalde de Santa Cruz en varias etapas. Consejera del Cabildo de Tenerife entre 1991 y 1995. Presidenta del Organismo Autónomo de Hospitales de Tenerife. Presidenta del Conservatorio Superior de Música de Tenerife. Diputada del Parlamento de Canarias. Consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias. Secretaria de la Mesa del Parlamento, en varias etapas y en la actualidad. Bueno, pues ya hemos repasado un poco lo que es el perfil político, el perfil personal de Marisa Zamora. Ella es, como hemos visto, la secretaria primera de la Mesa del Parlamento de Canarias. En esta sección hemos venido haciendo entrevistas al presidente del Parlamento, Antonio Castro, los vicepresidentes, que son Cristina Tavío, y hasta esta semana justamente lo ha sido Juan Carlos Alemán. Hoy, para seguir un poco ese orden de miembros de la mesa, tenemos, como decíamos, a Marisa Zamora. Muy buenas noches, Marisa. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué significa eso de ser secretaria primera de la Mesa del Parlamento? ¿Qué funciones tiene? Pues aparte de que los miembros de la mesa tenemos una labor de reunirnos todas las semanas, por lo menos una vez, para calificar todos los escritos y todas las iniciativas que entran en la Cámara, tenemos también distribuidas nuestro trabajo, digamos, interno dentro del Parlamento. En estos momentos yo me ocupo de todos los temas de personal, que estamos con concursos de méritos, con la oferta pública de empleo y demás. Me ocupo también de todos los temas económicos. Y bueno, ya en la última mesa me querían poner más cosas, pero ya yo le dije que es imposible, que ya si venía otro miembro de la mesa a sustituir a Juan Carlos, que asumiera las funciones que él hacía, que era toda la parte de las nuevas tecnologías, de la comunicación, todo, y la informatización del Parlamento, que desde luego el Parlamento siempre piensa que es la institución menos conocida, y por eso se ha hecho unas iniciativas muy buenas en esta legislatura, de puertas abiertas, de que los sábados los vecinos puedan en visitas guiadas visitar el Parlamento, de que vengan asociaciones de mayores, vengan institutos, pues se hacen exposiciones, se hacen conferencias, siempre hay actividad en el Parlamento. Yo creo que eso es bueno, que el vecino se cuente que aquí no solamente hacemos una labor de ir a los plenos y a las comisiones, sino también de poder solucionar o poder entrevistarnos con ellos para ver cuáles son sus problemas y que eso se traduzca en iniciativas parlamentarias. Entonces mi labor es esa, y fundamentalmente la secretaria primera tiene que firmar con el presidente y certificar todos los acuerdos que se toman y todas las decisiones que se toman en la mesa. O sea que prácticamente todos los papeles que salen de la mesa tienen que ser firmadas por la secretaria primera, ¿no? Es una labor desde luego importante. He vuelto a la mesa hace dos meses, pero ya estuve 4 años, ya tengo la experiencia también de los 4 años que estuve en la quinta legislatura, cuando estaba de presidente José Miguel Bravo de Laguna, y la verdad que fue una experiencia para mí inolvidable, muy buena y muy positiva. Ahondando un poco en eso que ha nombrado, y ya que estuvo en otra época también formando parte de la Mesa del Parlamento, ¿cree que se ha logrado definitivamente que se conozca más el Parlamento y que eso redundará en que en las próximas elecciones pueda acudir más gente a designar a sus representantes autonómicos? Estamos en esa labor, eso no quiere decir que se concluya en una legislatura. Pienso que también los medios de comunicación tienen mucho que ver en esto, el que se puedan dar por televisión los plenos parlamentarios, y no quiere decir que el ciudadano vaya a ver todo el pleno, que puede ser un sufrimiento, sino que pueda ver lo que le interesa. Pues hoy va esta ley, pues voy a enterarme porque a mí me afecta, y que pueda verlo en los medios de comunicación
comunicación y la influencia que tienen los medios en los ciudadanos es tremenda para nosotros, y es muy importante la labor que ustedes están haciendo hoy de entrevistarme a mí y contarme la experiencia y lo que hago aquí, pues significa que la gente cada vez conozca más esta Cámara. Porque yo me acuerdo una vez en la universidad en que una persona universitaria te dice, te confundía lo que es el gobierno, que es el ejecutivo, con el Parlamento, que es la Cámara Legislativa. Si eso lo hace un universitario, una persona de la calle, pues muchísimo más. Por tanto, yo creo que es bueno que vengan, y no solamente que vengan a visitarlo, sino que se les explique exactamente cuál es la labor de los diputados. Porque la gente tiene la idea de que los diputados, no trabajan y tal. Hay de todo, como en la viña del Señor. Pero normalmente el diputado hace una labor, y no hace una labor no solamente en la Cámara, sino también en su isla, y también con los colectivos de esa isla. Y por ejemplo, aquí nos reunimos con sindicatos, con empresarios, con maestros, con médicos, con distintos colectivos que quieren vernos para cualquier problema, y que nosotros lo materialicemos o en una proposición de ley o en una iniciativa. Por ejemplo, la última vez los homeópatas vinieron a verme para presentar una proposición no de ley para que la homeopatía fuera considerada como una alternativa a la medicina convencional. O sea, yo creo que aquí se hace una labor importante, y después hay como todo, hay gente que se dedica más y gente que se dedica menos. Salió usted de ser una diputada del grupo parlamentario, digamos, a tener un cierto protagonismo en la mesa, sustituyendo a María del Mar Julio, su compañera de filas, que ahora es vicepresidenta del gobierno, de un gobierno un poco extraño, un gobierno en minoría a escasos meses de final de la legislatura. ¿En qué ha cambiado eso? Bueno, yo también participé en un gobierno en minoría, con la única diferencia es que en el gobierno que yo participé con mi amigo Adán Martín, al que echo mucho de menos, fue un gobierno en que fue el presidente quien cesó a los miembros del PP, a los consejeros del PP. En este caso se han ido ellos solos, a escasos meses. Hombre, es difícil gobernar en minoría, porque siempre la política del diálogo debe estar siempre presente en toda la actividad parlamentaria, pero sobre todo cuando estás gobernando en minoría. Mientras que los grandes actos y plenos del Parlamento, como son el acto en el que se aprueba los presupuestos de la Cámara, como en el tema de cuando se hace el debate del Estado de la Nacionalidad, se hagan con consenso y se puedan llegar a acuerdos, pues todo lo demás es cuestión de diálogo y de sacar las leyes lo más consensuadas posible, ¿no? Tendrá que examinarse dentro de 2 semanas, Paulino Rivero, la primera vez de esta legislatura de un gobierno en minoría, justo es el último examen de la legislatura. ¿Qué cree que puede pasar, sobre todo con el punto de vista de los populares que hasta ahora han venido apoyando? Hombre, yo creo que los populares están haciendo campaña desde un principio, porque tampoco había razones de peso para irse del gobierno, porque la labor de nuestros diputados en Madrid, eso no estaba en el pacto de gobierno, con lo cual eso de que habíamos apoyado los presupuestos del Estado, pues lo hicimos por una responsabilidad de que no debía de haber, con el país, con estos momentos de crisis y de problemas lo que le preocupa a la gente como el paro, creo que adelantar unas elecciones no era el momento adecuado. Los populares lo estaban forzando, y yo creo que es una estrategia, me parece muy bien, cada uno tiene sus estrategias, no las comparto, pero hay que respetarlas. Pero no comprendo cómo el Partido Popular, que ha estado hasta ahora en el gobierno durante 3 años y medio, puedes después criticar lo que tú has hecho, ¿no? Es ir en contra de tus propios actos. Por lo tanto, se querrán separarse y distinguirse de nosotros, presentarán propuestas de resolución, pero tampoco te puedes distanciar mucho, porque, por ejemplo, era incomprensible que un presupuesto que había elaborado el señor Soria, después dijera que no lo querían votar, que estuvieron jugando a ver si lo votaban o no. Entonces yo creo que tienes que ser coherente, por lo menos en la vida tienes que ser coherente, ¿no? Y en las actuaciones políticas también, si no la gente no lo entiende. Habiendo formado parte de otro gobierno y dedicándose a los asuntos sociales, hoy llamados de bienestar social, y justo en tiempos de crisis, más falta ha hecho eso de trabajar por el bienestar social. ¿Qué cree que se ha podido conseguir en estos años? ¿Un replanteamiento, un ser más austeros, repartir mejor el gasto público? Desde luego, una de las consejerías más cercanas a la gente es las políticas, la consejería antes se llamaba de Asuntos Sociales, hoy de Bienestar Social. Antes en la consejería, en la época que yo la ocupé,
también estaban incluidas las políticas de empleo, el empleo, porque yo creo que la mejor política social son las políticas de empleo. Yo nunca he visto bien que empleo se separe de bienestar social, porque creo que son vasos comunicantes, pero en esta época de crisis, bueno, pues todas las necesidades aumentan. Ha sido fundamental para mí la ley de dependencia, aunque la gente ha salido con sus claros y oscuros, pero no es verdad todo lo que se está diciendo de la ley de dependencia. En el momento que se aprobó la ley de dependencia, que yo estaba en el gobierno, todas las comunidades autónomas tenían sus recelos, porque no se sabía exactamente cuántas personas dependientes iban a haber. Porque claro, una persona que está en la soledad de su casa cuidando a una persona mayor o cuidando a un discapacitado, desde el momento que la ley te reconoce un derecho, va a exigirlo. Entonces no sabíamos exactamente cuánta población teníamos que atender. Pero evidentemente salió mal dotada económicamente como siempre, y además sin que el Estado ponga infraestructura. Entonces todas las infraestructuras, la única comunidad autónoma en donde todas las infraestructuras son públicas es Canarias. Y además nosotros teníamos ya nuestro propio sistema de dependencia con los cabildos, en donde además participa en menor medida, pero la Consejería de Sanidad, porque las personas mayores y los discapacitados necesitan también atención sanitaria. Entonces, en estos momentos, el Estado ha reducido un 16% la ley el dinero destinado a dependencia. Lo han tenido que asumir las comunidades autónomas. Y nosotros estamos intentando, de hecho, porque he hablado con la consejera actual, los dos sistemas de dependencia que teníamos antes, que son planes sociosanitarios con los cabildos, intentarlos ahora hacer un sistema único con la ley de dependencia. Se están atendiendo más de 38.000 personas fuera de lo que es la ley de dependencia, ya con el sistema que teníamos anterior. Y porque claro, nosotros tenemos también el tema de los cabildos, que los tenemos metidos dentro de los planes de atención a los mayores y a los discapacitados. Y bueno, yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante y que la ley tiene hasta el 2015 para su desarrollo definitivo. Y en este momento todas las prestaciones que establece la ley, como son centros de día, centros de residencia, atención domiciliaria, teleasistencia, todos esos recursos se está dando. La prestación económica es el último recurso que establece la ley. Pero es una ley complicada, una ley importante, porque es el cuarto pilar del estado del bienestar, pero es una ley que viene muy mal dotada, y yo le pedí al ministro en aquel momento 2 centros importantes para Canarias, que era un gran centro para Alzheimer, que desgraciadamente es una enfermedad que cada vez se da a personas de menor edad, incluso personas jóvenes, y después un centro que podía ser un centro de referencia, que es un centro para lesionados medulares, para personas que por un accidente de coche, un accidente de tráfico tienen una lesión medular, o una persona que nace con esa discapacidad. Y nunca nos han atendido. O sea, lo prometieron, pero eso se lo llevó el viento. O sea que es un tema muy bonito el de la ley de dependencia, pero la gente no sabe, porque se publicitó mal por el Estado, de que todo el mundo tenía el derecho al día siguiente de pedirlo. Y era por fase. Primero las personas crónicas, severas, con discapacidad severa o dependencia severa, y eso se establece hasta el 2015. La gente presentó todo al día siguiente su solicitud, y se ha ido baremando, y hay personas que están ahí porque eso va por etapas, ¿no? Y es un problema, es una ley complicada, en donde sobre todo ahora, como digo, donde las necesidades son mayores, la gente busca ayuda, y sobre todo en ayuntamientos, cabildos, la gente va a la institución más cercana, que es el ayuntamiento, pero la gente ya sabe que existe la ley de dependencia, por lo tanto es un derecho que le reconoce una ley. Aparte del apartado social, por así decirlo, que ya le ha tocado incluso gestionar dentro del gobierno autonómico, ¿en qué otras áreas se ha especializado Marisa Zamora en esta legislatura, que su grupo parlamentario le haya encomendado la defensa de ciertos temas, por ejemplo? Siempre he defendido los temas de sanidad, pues aunque no soy abogado, la gente dice que hablo como un médico porque casi hago intrusismo profesional. La gente viene a que yo le recete, digo, mira, yo no soy médico, pues porque estuve 4 años en el hospital universitario. A mí no me gustaban nada los hospitales, además yo soy bastante aprensiva, y entonces el pobre pues Adán Martín me dijo, mira Marisa, yo creo que debes llevar los hospitales, y a mí se me pusieron los pelos de punta, ¿no? Entonces, bueno, después fue magnífica la experiencia, y al final es verdad que hablaba como un médico,
y siempre el tema sanitario me ha apasionado, el tema de la sanidad pública, esa cosa que dicen siempre los socialistas, no, es que ustedes tienen una sanidad privada. Mira, nosotros tenemos una sanidad el 95% o el 97% pública estrictamente, y solamente se concierta con las clínicas privadas cuando ya tú ves que los quirófanos o las consultas están saturadas y tienes que sacar lista de espera porque no da para más. Es verdad que necesitamos los hospitales del norte y del sur, esos son fundamentales para poder incluso reducir lista de espera y quitar la presión que sufren los hospitales de referencia. Entonces yo la mayoría de los años que he estado aquí en esta Cámara he llevado todo lo que es la portavocía de Sanidad y la portavocía de Educación, porque yo doy clase en la universidad y también el tema de la educación es un tema que me gusta. Y bueno, la consejera Milagros Luis creo que está contenta con la labor que he desarrollado hasta ahora. Y ahora como miembro de la mesa pues sigo llevando la portavocía de Educación, y Sanidad la está llevando porque ha entrado un médico, porque esta es la legislatura en donde han cesado, bueno, se han ido más diputados y han entrado más diputados nuevos, y sustituyó a Esteban Betancourt Cándido, un diputado de La Gomera que es médico y está llevando ahora los temas de sanidad, independientemente de que yo a veces presento iniciativas también sanitarias. Eso es lo más que llevo en esta Cámara, que ya es bastante, pues son, quizás no quiero llevar nada de servicios sociales, pues porque creo que por lealtad no debo de llevar nada que yo haya llevado prácticamente hace 4 años, ¿no? Pero claro, me gustan también los temas sociales. Y desde luego para mí fue una experiencia que quizás esta consejera no la tenga, porque no ha habido ese momento como fue en mi época de la inmigración de menores, que fue algo impresionante, el ver que un sábado estabas en tu casa y llegaban 200 menores donde no tenías dónde ubicarlos, y donde además no solamente tienes que a los menores darle una alimentación y vestirlos y darles una cama, sino tienes que darle educación, tienes que hacerles revisiones médicas, tienes que darle, tienen un trato especial, los menores tienes que estar aquí hasta que cumplan los 18 años, y si después quieren seguir, por lo menos tratarlos de integrar en nuestra sociedad. Y acuérdense de la época tan grave de llegada de menores, en donde Canarias tuvo que asumir los centros de acogida inmediata, porque hasta ahora los llevan los cabildos y lo asumimos después nosotros, el gobierno, y después el tema de los menores con medidas judiciales, que era un grave problema, en donde los centros de menores con medidas judiciales cada día habían fugas, quema de colchones, pues motines, y entonces bueno, todo eso se pacificó, se les puso también a los chicos una responsabilidad y estudiar, por lo menos que tuvieran el graduado escolar, se les puso talleres preformativos para que pudieran tener una ocupación de carpintería, de mecánica, y yo creo que ese tema ha cambiado bastante. Por lo menos no se ve ya en los medios de comunicación como se veía antes, que estaban todos los días en los medios, ¿no? Con una dedicación política, con problemas de ese tipo que se le sobrevinieron en aquella época de la oleada de la inmigración, su labor docente también en la universidad, su amor por la música, ¿cómo se puede compaginar todo eso? Bueno, mi amor por la música es que en esta Cámara, aparte de los tiempos que he estado de diputada, estuve hasta los 22 años estudiando música en este conservatorio, aquí cuando era conservatorio, y aquí estudié la carrera de piano, estudié mitad de la carrera de violín. En mi casa todos están relacionados con la música, tengo un alumno violinista, otro violonchelista en la orquesta sinfónica, o sea que en mi casa la música se vive de una manera apasionada. He sido presidenta de la orquesta sinfónica, que eso me encantaba, pero también no puedo vivir sin la docencia. Yo con 22 años estaba dando clase en la universidad. Entonces, los únicos años que he estado desvinculada, porque no me quedaba más remedio, era cuando estuve de consejera, porque no podía atender todo, era imposible, estaba un día en Las Palmas, otro día en Lanzarote, y entonces, y aparte el trabajo, que era intensísimo, pero vuelvo a estar vinculada. Nos hemos encontrado con el Plan Bolonia, que es un plan que significa, es mucho más rígido y supone un mayor trabajo para el profesor y una manera nueva para nosotros de enseñar. Y bueno, yo intentaré seguir siempre y cuando pueda compatibilizarlos. Si desde el momento que yo vea que lo voy a hacer mal o que no puedo cumplir, pues volveré a desvincularme una temporada de la universidad, pero es mi mundo.
O sea, a mí lo que me mantiene joven es el roce todos los días con los alumnos y después el orgullo que siento cuando veo a un alumno que es notario o que es juez y que me dice, ay, que me encantaba cómo daba clase o le teníamos un montón de cariño, todo eso a mí me llega, bueno, yo voy por todos sitios, en todos sitios, usted me dio clase y eso para mí pues me llega al alma y bueno, es algo que me gusta. Y creo que la labor parlamentaria también me gusta mucho porque me encanta intervenir en los plenos, en las comisiones, soy una persona de mucho movimiento y bueno, tengo una gran experiencia, fui consejera del Cabildo y también fue una labor estupenda, como digo, en los hospitales y en el patronato de música y después como concejal del ayuntamiento, pues fue muy jovencita, yo entré con 25 años en el ayuntamiento y fui teniente alcalde con Manuel Hermoso y ahí fue mi contacto con la gente, aunque mi forma de ser siempre ha sido cercana con todo el mundo, o sea que yo nunca he cambiado, pero ahí es donde aprendí el que la política tiene que ser cercana al ciudadano, nunca le puedes cerrar la puerta a nadie, sino sobre todo atender a las personas más necesitadas. Yo empecé en el ayuntamiento llevando los servicios sociales, porque las mujeres en aquel entonces no llevaban ni hacienda ni urbanismo, sino era o parques y jardines o servicios sociales. Todo eso ha cambiado, gracias a Dios. Pero bueno, era una época muy, muy bonita, entrañable, con un ayuntamiento de puertas abiertas, en donde todos éramos amigos, éramos un equipo. Y entonces, bueno, trabajé con Aniorama, con Miguel Cerolo, con Luis Suárez, con Adán Martín. Y bueno, echo mucho de menos a Adán Martín, porque para mí es una persona con la que siempre trabajé y además era un gran amigo, ¿no? Y bueno, pues la pérdida para mí es irreparable, no hay día que no me acuerde de él y de sus consejos y de la forma que tenía de ver Canarias y de planificar Canarias, ¿no? A largo plazo, porque era un político que no miraba en el rédito político de hacer cosas para que a los 3 años los votaran, sino Canarias a largo plazo, ¿no? Lo que tenía que ser Canarias a medio y largo plazo. Y eso desde luego es una experiencia, una persona que te dejaba trabajar, una persona que además trabajaba en equipo, una persona pesada, porque te llamaba a la 1 de la mañana para hablar de un tema cualquiera de actividad política, y tú decías, hombre, por favor, a esta hora, pero es que él tenía Canarias en la cabeza y le daba igual la hora que fuera, ¿no? Para poder trabajar. O sea que he tenido experiencias, he trabajado siempre a gusto, hay puestos que me han gustado más y puestos que me han gustado menos, pero siempre he puesto toda mi ilusión en el trabajo que hago y eso es lo importante, ir al trabajo contenta, ¿no? Y sobre todo verlo como un trabajo, como un servicio público, no algo que bueno, hoy voy porque tengo una reunión, no, esto es algo que tiene que ser constante y trabajado. Aquí de privilegios, sí, yo sé que los políticos estamos desprestigiados, ¿no? La clase política, mucha culpa la hemos tenido nosotros por todos los casos que han habido de corrupción, de gente que no trabaja y tal. Pero yo creo que la mayor parte de la clase política son personas que se dedican y que trabajan por el interés público, estoy convencida de ello. Después hay casos, como en todo, pues personas que salen la oveja negra, como en todas las familias, ¿no? Por último, ya que ha nombrado el Ayuntamiento de Santa Cruz, su etapa ahí, se postuló hace unos meses como una de las posibles candidatas a la alcaldía por parte de Coalición Canaria. Finalmente se ha decidido que sea José Manuel Bermúdez el que encabece esa lista. ¿Dónde veremos a Marisa Zamora en las próximas elecciones? ¿En qué lista? Bueno, yo sabía en aquel momento, fue unas declaraciones que yo hice y dije que me preguntaron, ¿y qué? ¿Que le gustaría a usted ser alcaldesa? Y yo contesté que para una persona que tantos años se ha dedicado a la política, pues el puesto más bonito es el de ser alcalde de la ciudad donde has nacido, ¿no? Pero bueno, yo creo que José Manuel Bermúdez es una persona con muchas cualidades, es muy trabajador, y es una persona que desde luego tiene un camino importante que hacer en el ayuntamiento, al que apoyaremos. Y yo pues todavía no sé, porque no me han dicho vas a ir en tal lista, o si vas a ir o no vas a ir. A mí me gustaría como aspiración seguir en el Parlamento de Canarias, y ya no estoy hablando de la mesa, sino simplemente como diputada de a pie, pudiendo ayudar al grupo, porque creo que es bueno la gente que entre nueva, gente joven, pero también es bueno gente con experiencia, ¿no? Porque el grupo parlamentario es una actividad en donde debe haber gente que también conozca con lo cual es la dinámica del trabajo parlamentario y del trabajo del grupo parlamentario. Entonces me gustaría estar ahí, pero al final es el partido quien decidirá, y yo obedientemente iré donde me digan y estaré en el Parlamento o no estaré, o estaré en mi casa o estaré en la universidad, o sea, eso está claro.
Y nosotros estaremos al tanto para comunicarlo. Marisa, hemos llegado al final de nuestra entrevista. Ha sido un placer compartir este rato con usted y seguir conociendo un poco qué es lo que se mueve aquí dentro del Parlamento de Canarias. A mí me ha encantado. Y qué gente hay, que no solo es el perfil político que se ve para afuera, sino que también hay un perfil personal detrás. A mí me ha encantado estar aquí y dar a conocer un poco la actividad que se hace en el Parlamento y que la gente no piense que, aunque tengamos debates acalorados, después cuando salimos de puertas para afuera todos somos personas y creo que formamos un equipo y somos compañeros como para poder después estar tomándonos una copa o irnos a comer juntos, que la gente no crea que los rifirrafes, esos son simplemente, pues cada uno con vehemencia defiende sus ideas, pero después cada uno, lo importante es llegar a acuerdos y la política del consenso, y eso es lo que creo que debe de inspirar toda la vida política, la vida parlamentaria. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues hasta aquí ha llegado la entrevista a Marisa Zamora, es la secretaria primera de la Mesa del Parlamento de Canarias. Nosotros vamos a ir a otro apartado de este programa, La Semana del Parlamento, que no es otro que el apartado informativo de Breves, donde analizamos, donde les contamos otras actividades que se desarrollan aquí durante la semana. Tras el reciente abandono de su cargo de diputado en el Parlamento de Canarias, Santiago Pérez le ha sustituido el también senador y candidato al Cabildo de Tenerife, Aurelio Abreu. A este cambio hay que añadir el de Juan Carlos Alemán, que deja la vicepresidencia segunda de este Parlamento para llevar a cabo funciones fiscalizadoras en la Audiencia de Cuentas. Blas Trujillo pasa a ocupar su vacante en la mesa de la Cámara. El fotoperiodista Gervasio Sánchez y el documentalista Oriol Gisbert muestran en la sala de exposiciones del Parlamento de Canarias su particular experiencia en Camboya, a la que llaman Tierra de Esperanza. La muestra, que es ofrecida por la obra social de la Caixa, permanecerá abierta hasta el 26 de marzo para enseñar la cruda realidad de un pueblo que tras 3 décadas de conflicto vive ahora bajo la amenaza de sus resquicios, las minas antipersona. Pues repasado ese apartado de Breves, es momento de entrar ya en nuestra sección La Terna. Enfrentamos a 3 diputados, 3 parlamentarios, uno por cada uno de los grupos de esta Cámara Legislativa Autonómica. Hoy tenemos por parte del Grupo Parlamentario Socialista a su presidente, Manuel Marcos Pérez, por parte de los populares también a su presidente, José Manuel Soria, y por parte de Coalición Canaria al portavoz, José Miguel Barragán. Les sometemos a las mismas preguntas, que en este caso versarán sobre el futuro del sector turístico en Canarias y sobre la política ante la inminente llegada de esas próximas elecciones. Tenemos que aprovechar esta oportunidad y que nos sirva para conseguir que con una buena estrategia de promoción se incremente el número de turistas que vengan a Canarias. Hasta ahora hemos padecido las consecuencias de un gobierno que ha hecho una política turística nefasta, incluso enfrentado a los que operan en el sector, a los dirigentes del sector, y esta situación debe servirnos para eso, para aprovechar y poner en marcha una estrategia de promoción que sirva para garantizar que ese incremento de turistas que tenemos ahora permanezca en el tiempo, porque sin duda es nuestra principal actividad económica, el turismo en Canarias, y no podemos estar sometidos a un gobierno que ha tenido las veleidades que ha tenido y que ha llevado a cabo una política nefasta, que ha hecho que el turismo retroceda en el archipiélago. Esto es una magnífica oportunidad y debemos aprender de los errores, sin duda este gobierno debe aprender de los errores para corregir el rumbo y sobre todo pues, poner en marcha, como decía, una política de promoción más activa que la que hemos tenido hasta ahora. Es un beneficio coyuntural y que no debemos depender de él, es decir, esto es un tema que se terminará por solventar en esos países competidores turísticamente hablando con Canarias, y nosotros debemos ser conscientes de que nuestros propios recursos son los que tienen que atraer el turismo a Canarias. Es verdad, lo estamos viendo, que puede haber una mejora en algunas de las posibilidades de alojamiento en Canarias en estos días, pero debemos tratarlo, como usted bien dice, como una cuestión coyuntural y no como un elemento que nos va a salvar de la crisis en este momento en Canarias. En primer lugar, hay que tener en cuenta que ya la campaña de invierno
para Canarias se había planteado bien en todas las ferias de turismo internacional que se habían celebrado a lo largo del último trimestre del año 2010. El que vengan más turistas a Canarias siempre es una buena noticia porque el turismo es el motor de nuestra economía. Ahora bien, no debiéramos basar la capacidad de competir de Canarias en la tragedia ajena. Los sucesos de destinos como Túnez, Egipto, son ciertamente sucesos muy penosos para las personas que allí viven, muy penosos para sus economías, y yo creo que en Canarias no debemos basar nuestra estrategia en los males ajenos. Debemos basarla en nuestra capacidad para competir en calidad, en precio y sobre todo en ofertar buenos servicios. Nuestra opinión es que el Gobierno no ha hecho la tarea y no ha hecho los deberes y por lo tanto nosotros saldremos de la crisis junto con el conjunto de los países cuando salgamos de la crisis, pero no es menos cierto que este Gobierno no ha puesto en marcha un cambio de modelo productivo, no ha puesto en marcha las herramientas precisas para conseguir que Canarias nos encarguemos por un desarrollo económico que se vertebre fundamentalmente en la innovación, un desarrollo que esté apoyado fundamentalmente en lo que es la apuesta por la innovación, la apuesta por la mejora en el conocimiento, la formación. Por lo tanto, saldremos de esta crisis junto con los demás países, pero tenemos que salir de la crisis bien para evitar que futuras crisis no caigan sobre nosotros y ocasionen, como ha ocasionado en Canarias, que haya afectado más que a otras comunidades autónomas, porque no en vano tenemos las altas tasas de desempleo mayores de todo el Estado español. Por lo tanto, ante un gobierno incapaz de afrontar la crisis, lo que hay que sentar es las bases para un cambio de modelo productivo y fundamentalmente insistir en la necesidad que tiene Canarias de mejorar las políticas que se encaminan hacia la formación de nuestra gente. Ese es el mejor camino para afrontar con garantías de futuro la salida de nuestra crisis. Yo creo que el presidente del Gobierno está en el objetivo de que quienes han traído turismo habitualmente a Canarias están mejorando económicamente y por lo tanto tenemos garantizado que esos destinos, esos emisores, hacia Canarias están garantizados y es desde esa perspectiva, desde el punto de vista del turismo y con las apuestas que estamos haciendo para que vengan otras compañías y operen con las tarifas aéreas que hemos conseguido rebajar en AENA, eso es lo que está consiguiendo que a pesar de la crisis Canarias se haya mantenido turísticamente hablando. Y si esos dos grandes emisores van bien, le irá mejor a Canarias. Y desde esa perspectiva es indudable lo que ha dicho el presidente del Gobierno. Obviamente no se puede basar todo el crecimiento económico de Canarias en esos dos países, pero eso es querer sacar la cosa de contexto por parte del presidente del CES. El presidente no ha dicho que con esto ya vivimos de sobra en Canarias, ha puesto de manifiesto una realidad que además la hemos comprobado en estos dos últimos años, en el 2009 y en el 2010. Una cosa es que vengan más turistas a Canarias, que están viniendo, y es una buena noticia, y otra cosa distinta es que eso por sí solo sea una condición para salir de la crisis. De la crisis se sale cuando se cree empleo, y hoy no se está creando empleo, hoy se está destruyendo empleo lamentablemente. Y no se está destruyendo empleo tanto por lo que está haciendo o dejando de hacer el Gobierno de Canarias, sino que se está destruyendo empleo fundamentalmente por dos razones. Una, hay un marco laboral que no depende de Canarias, sino de toda España, que es un marco laboral que incentiva el desempleo, no el empleo, que facilita el despido, no el empleo. Por tanto, primera dificultad. Segunda, hay un marco financiero, o sea, las cajas y los bancos, que en vez de dar créditos y dar préstamos a las empresas y a los autónomos, lo que hacen es cerrarle la puerta cuando acuden a ellos. Y eso no depende del Gobierno de Canarias, eso depende del Gobierno de la Nación. Eso depende de que cambie la política que lleva a cabo el Gobierno central. No solo que cambie esa política el Gobierno central, sino que quienes apoyan hoy esas políticas dejen de apoyarlas. Y dentro de esos apoyos, lógicamente, está el apoyo de Coalición Canaria. Esperamos que el presidente actúe con realismo y que sea un presidente serio el que suba a la tribuna a dar cuenta, a hacer balance de su gestión. Nos tememos mucho que el presidente haga lo que nos tiene acostumbrados y es un discurso hacia la galería, un discurso autocomplaciente sin autocrítica.
pero nosotros esperamos que no sea así y que el presidente del gobierno sea capaz de reconocer el fracaso de su política y de trasladar a los canarios cuál es su compromiso para esta tierra, porque hasta ahora lo que hemos visto que en estos 4 años el gobierno ha estado ausente, ha estado fuera de la realidad del archipiélago, frente a una comunidad autónoma que sufre las altas tasas de desempleo que sufrimos nosotros, el gobierno ha estado ausente. Una comunidad autónoma que ha deteriorado los servicios públicos, la educación, la sanidad. Esperemos que el presidente por lo menos sea autocrítico y sea realista en este último discurso del Estado de la Nacionalidad Canaria o de política general. Va a ser un debate donde va a seguir existiendo la sinceridad desde el punto de vista de explicarle a los ciudadanos cuál es la situación real que hay en el archipiélago y de un balance que no solamente va a ser un balance del último año, sino quizás un balance de legislatura de qué es lo que ha ocurrido durante estos 4 años y qué es lo que ha hecho el gobierno de Canarias a pesar de la crisis, ¿no? De tal forma que los ciudadanos tengan una visión global de hasta dónde ha podido llegar el gobierno de Canarias en la solución de los problemas. Va a ser así, obviamente la oposición va a intentar que esto no sea así, y con la línea argumental que vienen manteniendo, pero creo que Canarias ha dado muestras, Coalición Canaria ha dado muestras de solidaridad en arrimar el hombro, en este caso con el Estado, para sacar las cosas adelante, y des en cuenta que el Partido Popular se marcha precisamente del gobierno porque Canarias, Coalición Canaria, arrima el hombro en intentar sacar adelante lo que nosotros entendemos la problemática de Estado vinculada fundamentalmente a la creación de empleo y a la dinamización de la economía canaria. Por lo tanto va a ser un debate difícil porque estamos en minoría, pero lo vamos a afrontar porque creemos que tenemos los argumentos suficientes en la mano. Yo espero que sea un discurso realista, espero que no sea un discurso de cortinas de humo, espero que sea un discurso de optimismo respecto al futuro, pero sobre todo espero que sea un discurso de convicción respecto a los cambios que tienen que darse en Canarias para que haya una recuperación y esa recuperación sea, como antes les decía, crear empleo. Vamos a continuar trasladando a los canarios que hay otro gobierno posible, que hay una verdadera alternativa de compromiso con nuestra gente, de compromiso con el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, de compromiso con el mantenimiento de una política educativa que consiga que se rebajen las altas tasas de fracaso escolar que tenemos, una verdadera alternativa para Canarias. Eso es lo que vamos a hacer en lo que queda de legislatura, trasladar a los ciudadanos que otro gobierno y otra forma de hacer política es posible en nuestra tierra. Afrontar ese debate, donde también Coalición Canaria hablará, y fundamentalmente terminar lo que son los proyectos de ley o las proposiciones no de ley que nos quedan pendientes. Hay una que es muy importante, que son las de actividades clasificadas, que es importante para todo esto que estamos hablando de la dinamización económica en nuestra región, en Canarias, y también algunas relacionadas con el transporte o algunas relacionadas con la ley de comercio que también verán la luz. Afortunadamente nosotros vamos a terminar la legislatura con los objetivos legislativos cumplidos y solo se nos van a quedar en el tintero la ley de presidencia, que entendemos que efectivamente no hay tiempo material para hacerla, y la ley de sanidad, que también no hay tiempo material para verla antes de finalizar el 28 de marzo. En las sesiones parlamentarias que quedan pendientes, fundamentalmente la intervención en lo que es el debate sobre el estado de la región y luego pues hacer las iniciativas parlamentarias a través de preguntas, proposiciones no de ley y comparecencias en las cuestiones que preocupan a los canarios. Nos gustaría que en Canarias hubiese una alta participación. Sabemos que muchos ejemplos de los que se dan en la vida pública son poco edificantes y que llevan a la gente a apartarse, pero yo quiero trasladar en nombre de mi grupo un mensaje claro. En estas elecciones nos jugamos mucho. Hay dos maneras de salir de la crisis. Se puede salir de la crisis desde la derecha o desde la izquierda. Se puede salir de la crisis con un compromiso de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, o se puede salir de la crisis con un compromiso de deteriorar aún más los servicios públicos esenciales. Por lo tanto, a veces, porque no nos gustan algunas actitudes, a veces porque preferimos dejar quedarnos en casa, no nos damos cuenta de las consecuencias que tiene no participar para apoyar un proyecto de progreso y alternativo para esta tierra. Por eso animo a la gente a que piense que las elecciones no es algo que no va con ellos, sí, va con todos nosotros. De nuestro voto depende
el gobierno que tengamos en esta tierra en los próximos años. Yo espero que los ciudadanos, en vez de quedarse en sus casas, vayan a votar. Es decir, si quieren cambiar algo o si quieren afrontar que los que están haciéndolo ahora lo hacen bien en los ayuntamientos, en el cabildo, en la comunidad autónoma, que son a lo que van a votar. Ahora no se va a votar la modificación del gobierno del Estado, sino de sus corporaciones locales y de la comunidad autónoma. Creo que deben ir a votar. Creo que deben ir a votar porque es la única manera de saber si quienes van a ejercer las funciones administrativas, las funciones públicas durante estos 4 años en su nombre, tienen el respaldo suficiente. Si se quedan en su casa quiere decir que les da igual, gobierne quien gobierne. Y si les da igual, lo que no pueden hacer después durante los 4 años es decir que no les da igual. Hay una oportunidad que se da cada 4 años para cambiar o ratificar a los que están gobernando. Ejércenla. Pues normalmente cuando hay crisis económica, cuando hay dificultades para llegar a fin de mes, cuando la gente no tiene empleo, cuando a la gente le aprieta el bolsillo, como ahora le está apretando a muchas personas y a muchas familias, la gente está más interesada en la posibilidad real de que se produzcan cambios políticos y por tanto yo creo, es mi deseo, que el próximo día 22 de mayo, de entre los lectores, sea muy elevado el número que vaya a votar y sea muy bajo el número de abstencionistas. Y vamos ya a otro de los bloques de este programa La Semana del Parlamento, el más habitual, el que hace un repaso de las intervenciones más destacadas de las que acontecen dentro del hemiciclo en esa sesión plenaria que ha tenido lugar los pasados martes y miércoles. Tan solo 3 sesiones plenarias aguardan en la presente legislatura, tras la que desgranaremos hoy. Haremos especial hincapié en las intervenciones del presidente del Gobierno, Paulino Rivero, que en el turno de preguntas tuvo que responder a su gestión en materia de empleo, en servicios sociales y ante la defensa del plátano. Otro de los asuntos a destacar fue la comparecencia abierta en torno al futuro de las enseñanzas artísticas en Canarias, en la que intervinieron la consejera de Educación y Cultura, Milagros Luis Brito, y representantes de los 3 grupos parlamentarios. Repasamos estos asuntos. ¿Cuál es el balance que hace el Gobierno de su gestión en materia de empleo? Las medidas impulsadas por el Gobierno de Canarias y la evolución de la tasa interanual de empleo, así como el paro registrado en los últimos 7 meses, nos hace que estemos ante un escenario esperanzador. De Canarias es la comunidad autónoma que más ha incrementado su tasa de desempleo desde el año 2007, un 18,14%. Y es la segunda región de la Unión Europea en la que también ha crecido más el desempleo. Por lo tanto, estamos hablando de una situación difícil. Somos conscientes, señorías, de la dureza de esta crisis, sin duda ninguna. Y por lo tanto no pedimos ni esperamos ningún milagro, pero sí le exigimos al Gobierno, le hemos estado exigiendo buena gestión, liderazgo y responsabilidad. Y usted, señor presidente, y su Gobierno es responsable de no haber tomado decisiones. Es responsable también esta situación de que el Servicio Canario de Empleo, señorías, haya dejado de gastar en 4 años 357 millones de euros, o que se hayan tenido que devolver y dejar de percibir, por lo tanto, fondos importantes del Estado y la Unión Europea por más de 248 millones de euros. Los servicios públicos, junto con el paro, han sido, sin duda, el ejemplo donde más crudamente se ha notado la acción de su Gobierno. Sus políticas de empleo han sido incapaces, han sido políticas convencionales, no ha puesto usted en marcha una estrategia específica para el archipiélago. Anunció aquí más de 80.000 contrataciones que las prometió el año pasado. ¿Qué actuaciones de envergadura puede usted decirnos hoy a los canarios en materia de sectores como la construcción o el turismo? En cuanto a la construcción, fíjese usted, de 51.644 parados que necesitan un trabajo de cualificación, el Gobierno de Canarias no ha hecho absolutamente nada. Por lo tanto, estamos ante un Gobierno que no ha puesto en marcha los mecanismos precisos para avanzar en algo tan importante como es la mejora de las condiciones de vida de los canarios y apostar por la eficacia en la gestión de los recursos que tenemos para afrontar esas tasas de desempleo que son alarmantes. Usted se ha caracterizado siempre por
hacer anuncios rimbombantes, pero cuando la realidad es cruda, usted calla. El silencio es la nota dominante en usted, cuando la realidad es la que vivimos hoy en Canarias. Por lo tanto, el balance en políticas de empleo es un balance desalentador, el de su gobierno, por su incapacidad para afrontar medidas que sirvieran para alcanzar unos niveles mejores de los que tenemos hoy, que estamos a la cabeza del desempleo de la Unión Europea. Los socialistas están para dar explicaciones y no para pedir explicaciones en materia de economía y empleo. Mire usted, la evolución de la tasa de desempleo en el último periodo, en el último año, sitúa a Canarias como la comunidad autónoma que mejor evolución está teniendo. El paro registrado en estos últimos 7 meses marca la misma tendencia. El Gobierno de Canarias ha impulsado determinadas medidas que nos van a ayudar a acercarnos a esos 80.000 puestos de trabajo. El primer semestre de este año será el periodo en que terminaremos de contratar 45.000 personas residentes en Canarias. Los 80.000 puestos de trabajo eran entre el año 2010 y el primer semestre del año 2011. Y he impulsado determinadas medidas a las que se pueden acoger los empresarios, las empresas, para contratar personal. Por ejemplo, el Gobierno de Canarias subvenciona, esto es muy importante para usted, para que lo transmita a Madrid, que lo va a aprobar el viernes. El Gobierno de Canarias lo aprobó hace 1 año y medio. Subvenciona a la contratación de jóvenes menores de 30 años con 600 euros mensuales. Todo empresario que contrate jóvenes menores de 30 años le pagamos 600 euros mensuales. El Gobierno de Canarias subvenciona con el 100% de la cuota de la Seguridad Social a las empresas que contraten jóvenes que hayan terminado formación profesional o que sean diplomados. El Gobierno de Canarias, por otra parte, subvenciona a aquellas empresas que contraten a cualquier trabajador de cualquier categoría, pagándole el 100% de la Seguridad Social durante 6 meses si los contratan al menos por 1 año. Y el Gobierno de Canarias ha impulsado el contrato canario. El contrato canario, que es miméticamente es el contrato alemán, el permitir que las empresas puedan conservar puestos de trabajo. El otro día se firmaba, con la intervención de un sindicato de comisiones obreras, un acuerdo por el que se salvaban 100 empleos en materia de limpieza. Por lo tanto, no están ustedes para dar explicaciones, para recibir explicaciones, sino para darlas a los españoles. ¿Qué balance hace el Gobierno de su gestión en materia de políticas sociales? Que Canarias ha hecho más con menos que el Gobierno del Estado con más. Usted tiene que responder ante la Cámara de la incapacidad de este Gobierno para afrontar políticas activas de empleo. Usted tiene que dar respuesta ante los ciudadanos de su incapacidad para garantizar la calidad de los servicios públicos, para haber actuado con decisión y con firmeza ante la situación de desempleo que tiene el archipiélago. Usted ha hecho aquí todo lo contrario, ha anunciado de forma rimbombante un conjunto de medidas, pero la realidad es la que es. Mire, además, en su mandato usted ha potenciado el deterioro de los servicios públicos esenciales. Usted no ha mirado a 1 de cada 3 canarios, que están en situación de pobreza y de exclusión social. Usted además lleva sin abonar a 2.000 canarios la prestación canaria de inserción, a algunos de ellos desde hace más de 8 meses. Usted retrasa aquí la tramitación de las pensiones no contributivas a las que tienen derecho los canarios, y usted las retrasa el pago de esas pensiones a los canarios. Usted, por lo tanto, está desatendiendo, mientras en otras comunidades autónomas se atiende en los 90 días que está establecido, aquí tardan hasta 8 meses en resolver y 9 meses una pensión no contributiva. Usted es el responsable máximo en Canarias de la no aplicación de la ley de la dependencia. Hay 9.000 canarios y canarias que no han recibido, no han sido todavía evaluados, y hay 15.000 canarios, señorías, que no están percibiendo en la prestación estatal de la dependencia. Usted lleva muchos años, su gobierno, el gobierno suyo de Coalición y Partido Popular, lleva muchos años deteriorando el sistema público, queriendo decir que lo público no funciona, y están afectando a las personas más desfavorecidas. Mire, esta legislatura se va a conocer como la legislatura del deterioro de los servicios públicos. Usted anunció de forma rimbombante el día de su investidura que iba a ser el presidente de las personas. Es el presidente que ha colocado a Canarias a la cabeza de lo que teníamos que estar en la cola, y a la cola de lo que teníamos que estar en la cabeza. Ese es el balance de su gestión. La evolución de la tasa de desempleo veremos a lo largo de los próximos meses.
cuál es la tendencia de España y cuál es la tendencia de Canarias. Ya le avanzo que la economía canaria y la evolución del empleo va a mejorar en Canarias en el año 2011 por encima de la española. Con respecto a los servicios públicos, simplemente le ruego que en lugar de hacer tanta demagogia, observe el último sociobarómetro del Consejo Económico y Social para ver qué valoración tienen los ciudadanos, no la suya, sobre el respecto del funcionamiento de los servicios esenciales en Canarias. Pero mire usted, en materia de social hemos mantenido el plan de concertación social que beneficia a más de 300.000 personas en Canarias, a pesar de los recortes en este capítulo del 10% del Gobierno de España. Mantenemos además a 3.000 trabajadoras sociales en colaboración con los ayuntamientos. Hemos impulsado ayudas para atender a las familias más necesitadas, ayudas que en estos momentos de las que se están beneficiando 30.000 familias en Canarias, ayudas de emergencia social para atender necesidades que tienen que ver con el pago del alquiler de una vivienda, del agua, de la luz o de necesidades básicas. Atendemos a 38.000 personas a través del sistema de dependencia estatal y canario, incorporando a lo largo de este último año 2.000 nuevas plazas de residencia o de atención diurna. En este capítulo incrementamos el 21% de nuestro presupuesto, mientras el Gobierno de España rebaja el presupuesto en un 16,5%. Hemos incorporado al presupuesto para la prestación canaria de inserción. Este año hemos incrementado un 20%, en la legislatura hemos incrementado un 150% en la legislatura y atendemos a 12.000 familias. Y hemos facilitado el acceso a 125.000 familias a una vivienda digna, 30.000 jóvenes en Canarias a lo largo de esta última legislatura, a pesar del recorte del 34% que ha hecho el Gobierno de España y la desaparición del Ministerio de Vivienda. Eso es hacer política social y no hacer demagogia como hace usted. El progresivo deterioro de la comercialización del plátano en el mercado peninsular, la drástica disminución de aranceles a las importaciones procedentes de países productores de banana, la liberalización del mercado europeo para los países ACP hace que se ciernen muchas dificultades y serias dudas sobre el futuro y la viabilidad del sector platanero de Canarias. Un sector donde cada año millones de kilos de plátano hay que retirarlos del mercado para mantener la estabilidad de los mismos y así obtener una rentabilidad mínima para el agricultor. A esto se le suma la incertidumbre casi permanente de la defensa de su futuro frente al banano. Señor presidente, se debe de conseguir una mayor implicación y coordinación de los gobiernos, tanto del Gobierno de Canarias como el de España como la Unión Europea, que deben de trabajar en conjunto para proteger la producción platanera. Aumentar las ayudas, señor presidente, está muy bien, pero también establecer mecanismos que favorezcan la planificación y la estrategia comercial de la organización de trabajadores, adaptando las ayudas al mejor funcionamiento de la producción y la comercialización. Señor presidente, le he tratado de exponer de una forma muy esquematizada la gravedad de la situación de un sector fundamental para la economía canaria. Y si me permite, me gustaría trasladarle la gran preocupación de todos los canarios, especialmente la de los agricultores por la situación del plátano, porque como usted sabe, es un sector de gran importancia para las islas, como por ejemplo la isla de La Palma, donde es el sector económico que más impacto tiene sobre su Producto Interior Bruto, con un peso del 70% en la economía insular. Y por lo tanto, esta situación no tiene la misma repercusión en la isla de La Palma como en otras islas cuyo impacto es menor. Por eso estamos terriblemente preocupados y en este sentido va dirigida mi pregunta. Señor presidente, ¿qué análisis hace el Gobierno de Canarias sobre la situación del sector platanero de las islas? La prioridad del Gobierno de Canarias es que se pongan en marcha de forma urgente mecanismos de compensación que equilibren la renta que tenían los productores canarios hasta hace un tiempo. Los acuerdos multilaterales en el seno de la Organización Mundial de Comercio y los acuerdos bilaterales de Europa con los países andinos han hecho que los productores de plátano europeos, especialmente los canarios, hayan tenido una pérdida de renta importante y que hayan caído los precios. El objetivo es conseguir
los recursos necesarios para compensar esa pérdida de renta que han tenido los productores de plátanos canarios. ¿Cuál es la pérdida de renta? El Gobierno de España ha hecho un estudio para presentarlo a la Unión Europea donde dice que son 29 millones de euros. El objetivo del Gobierno de Canarias es conseguir una compensación de al menos 29 millones de euros para los productores de plátano canarios. Hemos dado un primer paso, hemos conseguido un primer objetivo, que es, dada nuestra posición en Madrid, la de Coalición de Canarias, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, conseguir modificar el Real Decreto que regula las ayudas al transporte, primero para incluir el plátano. Ahora la segunda batalla tenemos que darla para conseguir que lo que no se consiga en la ampliación de la ficha del POSEI que se negocia esto en Bruselas, se compense con la ayuda al transporte. Es decir, tendrá que haber un sistema mixto para conseguir esos 29 millones de euros. Una parte se conseguirá con la ampliación de la ficha financiera del POSEI en las negociaciones que se llevan a cabo en Bruselas y el resto se conseguirá se debe conseguir y tenemos que conseguirlo con la incorporación en las ayudas al transporte del plátano, en el porcentaje que sea necesario para alcanzar esos 29 millones de euros. Mañana precisamente estaré con el sector primario canario, con los productores de plátanos, con los tomates y las flores y plantas en la feria más importante del mundo que se celebra en Berlín. De acuerdo con la aplicación de la Ley Orgánica de Educación del año 2006 y el desarrollo reglamentario que se ha ido produciendo posteriormente a lo largo del año 2007, 2008, 2009 e incluso 2010, deberán ordenarse de acuerdo con las líneas generales emanadas del proceso europeo de educación superior y eso es lo que hemos hecho. Por tanto, señorías, nos encontramos con un panorama diverso, complejo, que responde a diferentes estructuras legales de aplicación y que efectivamente habrá que ir ordenando a lo largo de los próximos años. Para ajustar por imperativo legal los contenidos formativos a las posibilidades reales y en tiempo de los recursos que teníamos disponibles. Por otra parte, los centros de enseñanzas artísticas superiores pueden ya ofrecer títulos de grado y de máster y eso pues ha obligado a establecer un nuevo trabajo en colaboración con las universidades canarias que lleva tiempo y que sobre todo hemos intentado darle garantías al alumnado de no perder posibilidades, pero ir llevando el proceso de la mejor manera posible hasta conseguir la finalización en el trabajo de ordenación de la implantación de estas enseñanzas. Las enseñanzas artísticas, señorías, también contribuyen al fenómeno de las manifestaciones artísticas y culturales de los pueblos y repercuten en su progreso económico y social, a la vez que impulsan la creación, la transmisión y la conservación del patrimonio artístico de toda la sociedad. De ahí la importancia de estas enseñanzas. Pero, señorías, la trayectoria histórica se ha visto caracterizada por la ausencia o por la marginalidad del sistema educativo. Y eso ha llevado a que tuvieran un escaso apoyo institucional y un escaso reconocimiento social. Afortunadamente, en los últimos años, este panorama ha cambiado, de tal manera que en los últimos años ha habido unos avances innegables en nuestra comunidad autónoma que van desde la implantación de nuevas enseñanzas y especialidades, y ahí están en Canarias los estudios superiores de diseño, las nuevas enseñanzas profesionales en música con nuevas especialidades como es el bajo eléctrico o la guitarra eléctrica, o la nueva especialidad en música a nivel superior con la musicología. Llegaron al gobierno y lo primero que hicieron fue una moción de censura. Lo segundo que hicieron fue cargarse el Gran Canaria Ballet. Esos que hoy vienen aquí a defender las enseñanzas artísticas en Canarias. Pero, señorías, les decía que hay retos y desafíos, y esos retos y desafíos pasan por compatibilizar la educación secundaria con la tan exigente educación en música, en danza y en el resto de enseñanzas artísticas,
pasa por mejorar la tasa de éxito académico en enseñanzas artísticas, pasa por una cultura de la evaluación permanente y de la formación continua del profesorado y, cómo no, señora consejera, eso que yo sé que usted está trabajando ya, que es el diseñar el mapa de las enseñanzas artísticas en Canarias. No han tenido el prestigio social adecuado. O sea, cuando un padre le dice a su hijo o su hija de que quiere estudiar, ser actor o dedicarse a la música, pues se echa las manos a la cabeza. Lo primero que quiere es que estudie Derecho, se haga abogado, se haga economista o se haga médico. Y nadie sabe, sino los que lo hemos pasado, porque yo me encuentro entre ellas, el sacrificio que supone estudiar una carrera de música y las horas de sacrificio, porque es muy difícil compatibilizar, sobre todo la enseñanza secundaria, con, por ejemplo, con un ciclo de grado medio de música, porque no hay horas, o sea, se sale a las 9 o a las 10 del conservatorio y no hay horas después con la carga lectiva que supone eso, después tener que llegar a casa y hacer las tareas y estudiar el instrumento. O sea, es algo que por eso hay tanto abandono en los ciclos de grado medio de los chicos, porque se hace imposible. Por eso yo siempre pienso que es difícil, pero que hay que seguir hablando de los centros integrados, donde el niño o la niña, el alumno empieza a las 8 de la mañana, termina a las 4 a las 5 y ahí reciba todas las enseñanzas y también llega a su casa y puede hacer las tareas a una hora prudente. Por eso tenemos que seguir hablando de que cuando uno habla, no, estudié la carrera de piano, ay, qué bonito que la niña toque el piano, es una cosa, la ven como accesorio, pero no lo ven como un sacrificio enorme, que a mí, por ejemplo, me supuso más sacrificio la carrera de piano que la carrera de Derecho, y eso tengo que decirlo aquí públicamente. Lo que hace la consejería es una resolución provisional para que se pueda empezar el curso con toda la seguridad, con todas las garantías jurídicas, con lo cual los alumnos ya están estudiando primer grado de enseñanzas superiores musicales en los conservatorios, se les reconoce los 60 créditos, que es lo que nos preocupa, y mientras tanto se ha estado elaborando, que ya ha salido del Consejo Escolar de Canarias una orden de la consejera, que se va a aprobar ya. Por tanto, yo creo que hay mucho que hacer todavía. El mapa no se podrá hacer hasta que no se tenga una oferta consolidada e incluso ampliada en los próximos años, pero se ha trabajado en la normativa teniendo en cuenta que el Estado tampoco ha dejado más tiempo y ha puesto en callejón sin salida a las comunidades autónomas. Evidentemente hay quien tiene responsabilidad en darle esas importancias y hay quien no tenemos la responsabilidad desde el Gobierno en darle el valor que realmente estamos exponiendo en esta tribuna. Coincido con la señora Zamora en el prestigio que no se le ha dado o que se cree que no se le ha dado a estas enseñanzas, y con más razón, mayor esfuerzo tendría que tener la administración correspondiente en cada lugar y en función de las enseñanzas artísticas que imparta, de darle realmente ese valor a ese tipo de enseñanzas, porque es que si no estamos siempre en el mismo círculo. La sociedad por sí misma no la valora positivamente, pero si desde la administración pública no le damos conocimiento, no hacemos un seguimiento y no ponemos en alza la importancia de esas enseñanzas, las enseñanzas artísticas para el desarrollo de una sociedad, pues evidentemente siempre tendremos el mismo punto. Por lo tanto, es valor de todos implicarnos un poquito más en el tema de este tipo de enseñanza. Le había comentado, señora consejera, que íbamos a concretar y nos íbamos a centrar en el tema de la enseñanza musical, en lo que es la enseñanza de música superior, el primer curso de grado de música del Conservatorio de Música de Canarias. Es verdad que ha respondido usted a una pregunta de la diputada, la señora Navarro, creo que en el pleno anterior o en el anterior, antes de Navidades, creo, y es verdad que se ha producido una modificación, una rectificación por parte de su departamento a raíz de la protesta o a raíz de la movilización, de la llamada de atención de los y de las docentes del Conservatorio Superior de Música, a los cuales agradezco ese toque de atención, porque han puesto en conocimiento la importancia de estas enseñanzas y sobre todo han puesto en conocimiento de toda esta Cámara pues lo que no se estaba haciendo de manera correcta, lo cual tenemos que estar bastante satisfechos, porque sabemos que tenemos al frente excelentes profesionales en nuestro Conservatorio Superior de Música. Ha faltado
sobre todo tener claro qué es lo que quieren hacer con las enseñanzas artísticas, en concreto con la enseñanza superior de música. Creo que ha faltado esa dirección. Creo que los interlocutores o quienes han dirigido estas normativas y este proceso no han sido los más adecuados, ha faltado el diálogo y ha habido actitud de desconocimiento hacia lo que se estaba intentando imponer y por lo tanto creo que ha sido bueno que hayan... Sí, tiene un minuto para ir terminando, doña Rita. Evidentemente ha sido bueno que hayan rectificado, pero también necesitamos una explicación de por qué esas 3 y por qué esa rectificación o por qué ese inicio de curso escolar. Nos llamaba la atención, señora consejera, que en el último Consejo de Gobierno destinaba casi unos 3 millones para el programa Canarias y la música para mantener las actividades musicales. Nos parece absolutamente positivo esa inversión que hace el Gobierno de Canarias, pero nos gustaría que esa inversión económica viniera unida a un compromiso real también con el Conservatorio de Música, a un plan integral que integre a escuelas de música, conservatorio profesional y conservatorio superior de música y sobre todo, señora consejera, que pretender el hacer escuela con la música es, entre otras cosas, potenciar y apoyar, como dijo la señora Roldó, las escuelas de música. Hay que ayudar a poner en valor las enseñanzas artísticas. Hemos concluido que esta sociedad no las valora lo suficiente. Yo creo que este Parlamento tampoco, porque estamos al final de la legislatura y es la primera vez que hablamos de este asunto. Luego, ¿cómo le vamos a pedir cuentas a quienes están fuera de estas paredes si las personas que legislan y que dirigimos esta sociedad hemos entendido o han entendido que no es objeto prioritario del debate? En cualquier caso, permítame, su señoría, y sobre todo permítame la solicitante de la comparecencia, que como me había producido una enorme ilusión la solicitud de la misma, siga haciendo una valoración general sobre la situación de las enseñanzas artísticas, que es el objeto fundamental que planteó su señoría en la comparecencia, sin perjuicio de que se haya referido en su segunda intervención en exclusiva al proceso de adaptación del Conservatorio Superior de Música, cuyo alumnado tiene garantizado, por supuesto, la certificación de los créditos necesarios. Y eso sí, entre paréntesis, le digo que es verdad que ha habido retraso y que esta consejera ha sido consciente del retraso, pero hemos querido, como bien señalaba la señora Roldó, ante la manifiesta imprevisión, a veces tengo la impresión que incluso olvido por parte de la administración competente de impulsar los reales decretos, hemos querido, dada la rapidez con la que ha habido que actuar los meses de julio y agosto, cuando no podíamos trasladar, habla su señoría de la incertidumbre del profesorado. Claro, siempre se producen incertidumbres ante el cambio. Cuando además no conocemos el marco en el que va a operar ese cambio, más incertidumbre se genera al profesorado, al alumnado y a la familia. Por tanto, esta consejera ha asumido el retraso una vez que era muy evidente que el retraso ya venía dado en aras a intentar consolidar un proceso sin detener las decisiones, sin pausas excesivas, pero con el proceso, con la lentitud adecuada para que pudiera ser debidamente manejado. Pues hasta aquí ha llegado nuestro repaso a la actividad parlamentaria de esta semana. Recordamos, dentro de 2 semanas tendrá lugar el siguiente programa y versará en exclusiva sobre ese debate sobre política general, debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. Paulino Rivero, presidente del Gobierno de Canarias, tendrá que someterse al último examen anual de esta legislatura. Lo hace con un gobierno en minoría. Por tanto, será algo distinto a los anteriores, donde venía registrando, donde venía siendo apoyado por el Grupo Parlamentario Popular. Hasta entonces les emplazamos, seguiremos pendientes de todo lo que acontezca en el Parlamento de Canarias. Muy buenas noches.